Bienvenidos una vez a su canal donde desentraumamos los secretos, los rumores y las verdades ocultas de de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en una relación superíndice 3N que ha cautivado corazones, generado debates y levantado de una ceja, la historia de amor entre Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul. Ya su copyright lo que es pensando, pero no es Neslihan casada con Kadir Doyulu. Exacto. Y ahí es donde se pone jugosa la cosa. Porque a pesar de que Neslihan y Kadir forman una de las parejas estables y adoradas de Turquía, la química innegable que compartió superíndice 3 con Burak en la pantalla, durante las grabaciones de la exitosísima serie Kara Sevda, ha alimentado durante aún más menos os rumores sobre una posible atracción superíndice 3N que trascendió superíndice 3 lo profesional. Hoy vamos a explorar a fondo esos rumores, a analizar las evidencias, a examinar las declaraciones de los involucrados y, en definitiva, a tratar de responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿hubo algo entre Burak y Neslihan? ¿Ese amor que vimos en la pantalla era simplemente actuación superíndice 3N magistral o reflejaba sentimientos profundos? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, do copyright me recordarles algo muy importante: en el canal nos encanta el chisme, pero siempre con respeto y cautela. No pretendemos difamar a nadie ni afirmar verdades absolutas. Nuestro objetivo es simplemente analizar la información superíndice 3N disponible y ofrecerles una perspectiva informada y entretenida. Asu que acompu con diéresis más menos en esta aventura y saquen sus propias conclusiones. Y ya saben, si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de este chismecito sano y curioso, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Ahora supongo monos superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el fascinante mundo de Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul. Pero antes vamos a contextualizar un poco. ¿Qué copyright son estos personajes y por qué copyright su supuesta relación superíndice 3N genera tanto revuelo? Burak Uzupárrafo, para quienes no lo conozcan, es un actor y modelo turco que se ha ganado el corazón superíndice 3N de millones de personas alrededor del mundo con su carisma, su atractivo físico y su talento actoral. Ha protagonizado numerosas series y películas de con diéresis copyright cito, como Mutesem Y o más menos Ciil, Kalikusu y por supuesto Kara Sevda. Su mirada penetrante y su sonrisa irresistible lo han convertido en uno de los galanes cotizados de la televisión superíndice 3N turca. Neslihan Atagul por su parte es una actriz talentosísima y versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. También copyright N ha participado en series de televisión superíndice 3N y películas de grano con diéresis copyright cito, como Yaprak Dökümü, Fatih Arville, y como ya sabemos Kara Sevda. Neslihan se caracteriza por su belleza natural, su intensidad emocional y su entrega total a cada uno de sus papeles. Su actuación superíndice 3N en Kara Sevda le valió superíndice 3 el reconocimiento internacional y la consagru superíndice 3 como una de las actrices importantes de Turquía. Ambos, Burak y Neslihan, son figuras muy populares y medio ticas en su país. Sus vidas personales son seguidas de cerca por la prensa y por sus fans, quienes siempre atentos a cada uno de sus movimientos. Es por eso que cualquier rumor o especulación superíndice 3N sobre sus relaciones sentimentales genera un gran copyright y revuelo. Para entender el origen de estos rumores, tenemos que remontarnos a la más menos o 2015, cuando comenzó superíndice 3 la producción superíndice 3N de Kara Sevda. Burak y Neslihan fueron elegidos para interpretar a Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes enamorados que se ven separados por las circunstancias y obligados a vivir vidas separadas. La historia de amor entre Kemal y Nihan era intensa, apasionada y llena de obstáculos. Y por supuesto, la química entre Burak y Neslihan era absolutamente palpable. Desde el primer capítulo, la audiencia quedó superíndice 3 cautivada por la conexión superíndice 3N entre los personajes. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmitió a una intensidad emocional que iba de lo que uno esperaría de una simple actuación superíndice 3N. Las escenas de amor eran tan creíbles y conmovedoras que muchos espectadores comenzaron a preguntarse si lo que veían en la pantalla era real. Y como suele suceder en estos casos, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a difuminarse.
Los fans de la serie no tardaron en empezar a especular sobre la posibilidad de que Burak y Neslihan sintieran algo el uno por el otro. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada detalle de su interacción superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3N. Se comentaban sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus sonrisas nerviosas, incluso la forma en que se tocaban durante las escenas románticas. Se crearon grupos de fans dedicados exclusivamente a apoyar una posible relación superíndice 3N entre ellos, y se compartieron montajes de fotos y vídeos que mostraban su amor en la vida real. Incluso algunos fans llegaron a analizar el lenguaje corporal de Burak y Neslihan en entrevistas y eventos públicos. Detectaron gestos que, según ellos, revelaban una atracción superíndice 3N mutua. Por ejemplo, se comentaba que Burak solía tocarse el pelo cuando hablaba con Neslihan, un gesto que, según los expertos en lenguaje corporal, puede indicar nerviosismo o interu copyright ese romántico. También copyright en ese observo superíndice 3 que Neslihan solía inclinar la cabeza hacia Burak cuando éste hablaba, un gesto que puede indicar atención superíndice 3N y simpatua. ¿Pero Q copyright de cuán los protagonistas? A Q es donde la historia se complica un poco. Tanto Burak como Neslihan siempre han negado rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental SAU de la profesional. Han insistido en que su química en la pantalla era producto de su talento actoral y de su compromiso con sus personajes. En varias entrevistas, Burak ha afirmado que Neslihan es una actriz talentosísima y que disfruta superíndice 3 mucho trabajar con ella en Karasevda. Sin embargo, siempre ha enfatizado que su relación superíndice 3N es puramente profesional y que respeta profundamente a su pareja, Fariye Evcen. Neslihan, por su parte, también copyright N ha negado cualquier romance con Burak. Ha afirmado que estuvo muy enamorada de su esposo, Kadir Doyulu, y que su matrimonio es su superíndice 3 lido y feliz. Ha reconocido que la química con Burak en la pantalla era muy fuerte, pero ha insistido en que se trataba simplemente de actuación superíndice 3N. Sin embargo, sus declaraciones no siempre han sido del todo convincentes para algunos. Algunos han notado cierta incomodidad en sus entrevistas conjuntas, cierta tensión superíndice 3N en sus miradas, incluso ciertas contradicciones en sus relatos. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Burak ha elogiado la profesionalidad y el talento de Neslihan, pero también copyright N ha reconocido que trabajar con ella ha sido muy especial y muy intenso. Palabras que para algunos sugieren algo que una simple relación superíndice 3N de trabajo. Además, hay que tener en cuenta que los actores a menudo son entrenados para proyectar una imagen pública determinada. Es posible que Burak y Neslihan hayan negado cualquier romance para proteger sus respectivas relaciones y evitar el escándalo. Pero la cosa no termina aún. Otro factor que alimentó superíndice 3 los rumores fue la supuesta mala relación superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Kadir Doyulu, el esposo de Neslihan. Se dice que Kadir sentía celos de la cercanía entre su esposa y Burak, y que esto provocó superíndice 3 varios enfrentamientos entre los dos actores. De hecho, hay rumores de que Kadir llegó superíndice 3 a visitar el set de grabación superíndice 3N de Karasevda, en varias ocasiones para vigilar de cerca a su esposa. Algunos incluso afirman que hubo discusiones acaloradas entre Kadir y Neslihan en el set, debido a los celos de Kadir. Si bien nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente la existencia de estos enfrentamientos, la tensión superíndice 3N entre Burak y Kadir era palpable en algunas apariciones públicas. Se evitaban mutuamente no se dirigían la palabra y en general, parecuan incu superíndice 3 modos en presencia del otro. En una ocasión superíndice 3N, durante una alfombra roja, Burak y Kadir se encontraron frente a frente y se limitaron a intercambiar un breve saludo, sin siquiera mirarse a los ojos. Todo esto, por supuesto, no hizo que avivar los rumores sobre un posible romance entre Burak y Neslihan. Además, después copyright de finalizar las grabaciones de Karasevda, Burak y Neslihan no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Esto para algunos es una prueba de que existió algo entre ellos y que prefirieron evitar cualquier situación superíndice 3N que pudiera comprometer sus respectivas relaciones. Si realmente eran solo amigos y colegas, ¿por qué copyright no volver a trabajar juntos? ¿Acaso querían evitar que los rumores resurgieran? Sin embargo, también copyright N es posible que la decisión superíndice 3N de no volver a trabajar juntos se deba simplemente a razones profesionales.
Ambos actores tienen agendas muy ocupadas y es posible que no hayan encontrado proyectos que les interesen a ambos. Además, trabajar juntos nuevamente después copyright de Karasebda podrá generar comparaciones y expectativas difíciles de cumplir. Pero, es la verdad. ¿Realmente existió Superíndice 3 un romance secreto entre Burak y Neslihan? ¿O todo fue simplemente una fantasía alimentada por la química en la pantalla y los rumores infundados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas su superíndice 3 lidas que demuestren que Burak y Neslihan tuvieron una relación superíndice 3N amorosa. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones subjetivas y rumores no confirmados. Como buenos chismosos nos encanta atar cabos, pero en este caso, los cabos son muy finos y es fácil confundirlos. Es posible que la química que vimos en la pantalla fuera simplemente producto de su talento actoral y de su profesionalidad. Es posible que las miradas superíndice 3 cómplices y las sonrisas nerviosas fueran simplemente parte del juego de la seducción superíndice 3N que sus personajes requerían. Es posible que la tensión superíndice 3N entre Burak y Kadir fuera simplemente una cuestión superíndice 3N de egos y de celos profesionales. Pero también copyright N es posible que haya habido algo Es posible que Burak y Neslihan hayan sentido una atracción superíndice 3N mutua que nunca llegaron a concretar. Es posible que hayan tenido que reprimir sus sentimientos por respeto a sus respectivas parejas. Es posible que hayan preferido mantener su relación superíndice 3N en secreto para evitar el escándalo y las consecuencias negativas que podrá acarrear. En el mundo del espectáculo, mantener una imagen pública limpia es fundamental para el con diéresis copyright sito profesional. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Y a menos que decidan revelarlo al buen Edua, tendremos que conformarnos con las especulaciones y los rumores. Y como buenos chismosos nos encanta especular. Lo que es cierto es que la historia de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola ficción superíndice 3N puede llegar a influir en la realidad, y de CEU superíndice 3 mo los fans pueden llegar a obsesionarse con la vida personal de sus ídolos. La línea entre el personaje y el actor a veces se vuelve muy delgada, y los fans proyectan sus propias fantasías y deseos en las relaciones de sus ídolos. En definitiva, el presunto romance entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio sin resolver. Un misterio que ha alimentado la imaginación superíndice 3N de miles de fans y que probablemente seguirá generando debates y especulaciones durante mucho tiempo. Es una historia que nos recuerda que el mundo del espectáculo es lleno de secretos y que las apariencias a menudo engañan más menos han. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos explorado los rumores sobre un posible romance entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul durante las grabaciones de Karasebda. Hemos analizado las evidencias, las declaraciones de los involucrados y la supuesta mala relación superíndice 3N entre Burak y Kadir Doyulu. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que no hay pruebas su superíndice 3 lidas que demuestren la existencia de un romance, pero que tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya habido algo En resumen, el misterio continúa. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan sacado sus propias conclusiones. Recuerden, amigos, que el chisme es divertido, pero siempre hay que tomarlo con una pizca de sal. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Ahora quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre Burak y Neslihan? ¿O todo fue simplemente actuación superíndice 3N? ¿Creen que Kadir tenía motivos para estar celoso? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Quiero saber sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para que este canal siga funcionando. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mantengan el chisme vivo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos.